Hola familia, Carlos Vides con Mentes Innovadoras aquí en Televida y espero que esté pasando un feliz día. Ya se nos terminó el verano y espero que hayan disfrutado al 100% con sus familias, que hayan logrado tomar las vacaciones que dijeron que iban a tomar y que todo esté exactamente como usted quería. Una cosa muy importante, la vacuna del COVID-19. Es crucial que si no se la ha dado, que usted vaya a cualquiera de las tiendas que la están ofreciendo gratis. No tiene que llevar documentaciones más que ir y tomar la vacuna, para que así usted garantice la salud suya y la de su familia y sus compañeros de trabajo y todas las personas que están alrededor suyo. Ya está, quedó percibido. Esta semana les traigo un invitado muy especial, una persona que yo he tratado de conquistar por mucho tiempo ya, que venga a sentarse con nosotros, comparta un poco de su historia, pero también comparta un poco del trabajo que él está haciendo en la comunidad, porque él hace un trabajo muy bonito en la comunidad, representa una organización que yo le tengo mucha admiración porque hacen cosas bonitas para los muchachos que les gusta el arte, salud, y como siempre el modelo de ello es construir comunidades saludables y fuertes. Para eso les tengo un invitado especial y les presento al buen señor John Fierro, presidente CEO de Mary Road. Welcome today. Gracias, Carlos, para la invitación para esta entrevista. Un placer. Y like I mentioned, I've been trying for a while to have you on this program. Our biggest goal is always to share the good parts, and sometimes not even the good part, but because it's not always this way. Sometimes it's this way, and it goes up and down, right? Mm-hmm. So share the goods and the bads, and how you guys overcome your association, some things that you feel like, my gosh. But before we get into the Mary Road conversation, tell me a little bit about who is John Fierro. Pues John Fierro es el hijo de Joe y María Fierro. Eran mis padres. Mi papá vino a Kansas City después del militaria. Él vino de Marfa, Texas. Y mi mamá nació aquí en Kansas City, pero creció en México y ella vino para atrás a los Estados Unidos como una señorita. Y ella estaba trabajando con la tía de mi papá y pues ellos encontraron y después casaron y ellos tenían 4 hijos. Yo soy el más pequeño. Usted es el bebé de la familia. El bebé, Tengo una hermana todo el tiempo cuando me va a presentar a alguien. Es mi hermanito, mi bebé. So, ya tengo toda mi vida viviendo aquí en Kansas City, más de 55 años y estoy casado con mi esposa Loretta y tengo 4 hijos. So se repitió el ciclo de 4 y ahora 4. Sí, y vivo en el West Side qué bueno. Más de 40 años. En el West Side. Y tengo más de 35 años trabajando en esta forma de trabajo para servir la comunidad. Cuando estaba jovencito, ¿usted se imaginó que eso es lo que usted quería hacer? Like when you were a kid, did you imagine that you wanted to become a non-for-profit type of person? No. In a community kind of guy? El plan era graduar de escuela, ir a colegio, recibir mi degree y mover afuera de la ciudad de Kansas City. Pero cuando tenía 19 años, yo era un papá. Y yo fui a colegio por un año y medio y yo no estuve listo para ir al colegio. Sí. Y con un niño necesitaba ir a trabajar. Y en ese tiempo, una organización que ofrecieron servicios sociales en el centro de Guadalupe me ayudaron. Cuando yo era niño, yo fui al centro de Guadalupe a jugar béisbol, fútbol. Y también cuando tenía 16 años podía trabajar en el verano y trabajé con el Centro de Guadalupe. Y en ese tiempo cuando yo iba a tener mi hijo,
yo fui a decir al director, ¿sabes qué? Yo necesito trabajar full time. No puedo ir al colegio. Él me dijo, ¿sabes qué? Tú quedas aquí, yo te voy a dar un trabajo full time y tú vas al colegio. Entonces, en ese tiempo, una organización, un non-profit me ayudó. Y en ese tiempo todo cambió para mí y mi futuro. Entonces ya tengo 35 años trabajando en la comunidad. Pero Eso, ¿cree usted que eso fue lo que le despertó a usted el interés por la comunidad y los grupos como este, non-lucros que le llamamos en español, non-for-profit? Sí, hay bastantes. El centro de Guadalupe, el centro que está en Kansas, tienes la Cámara Comercial de Hispano. Hay muchos grupos que están ayudando a la gente y la comunidad. Y por mí, pues ellos me ayudaron, era mi, ¿cómo se dice? Responsabilidad a dar para atrás. A dar para atrás. Y es mi vida. Yeah. Well, you've done it very well. Thank you. Yes. For a kid, you were a kid, 19 years old, with the kid coming into the world, and you buckled up, you tie your shoes up, and said, I'm going to take care of this kid and be responsible for the family, figured it out how to do it. And with the right people in place, you were able to overcome that stress. And not only that, but you form a career out of it. Absolutely. Yeah. And como te digo, quiero decir las gracias a esa gente porque estamos aquí en el tiempo celebrando Hispanic Heritage Month. Yes, I'm glad you brought that up. I got some notes here. y hay bastantes personas, nacional, local. Por mí, nacional, yo recuerdo una vez hablé con Henry Cisneros, era el mayor de San Antonio, en una vez vino a Kansas City y él estaba hablando cómo era muy importante que los niños podían leer. Y era un tema, un issue que él... Y estamos hablando en Estados Unidos, del país más desarrollado. Sí, y él hizo muchas buenas cosas por la ciudad de San Antonio, también trabajó con el presidente Clinton, with the Department of Housing and Urban Development. También tenemos unos líderes, Julian Castro, él quiso ser el presidente de los Estados Unidos para tener un mexicano que, ¿sabes qué? Yo voy a hacer la lucha a correr para esa oficina. Por mí es muy importante. Y también no olvidar gente como Dolores Huerta, César Chávez y bastantes líderes en en los Estados Unidos que son latinos. So, usted es el presidente, el CEO de Mary Road. Mary Road tiene 127 años de existencia. Es un centro que ha estado en la comunidad por muchos años. ¿Cuáles son algunas de las cosas, the motto that Mary Road has? Like, I hear a lot like building strong communities. What does that mean to Mary Road? Sure. Well, Maddie Florence Rhodes was a native of Kansas City who, at the age of 19, died of typhoid fever. So when you think about where we are today with COVID, I mean, the typhoid fever was kind of a similar epidemic that took the lives of so many individuals. And she was very active in her church and would regularly raise money to help the most vulnerable of Kansas City. And when she died, she left behind $500 to continue the work of her school, Sunday school friends and herself. And it was that $500 that established the Maddie Rhodes Memorial Society in 1894. And they had a real simple vision or pledge, and that was to help those in need and to educate others about those various community needs and to engage them. And so for me, we continue to do that here at Maddie Rhodes. And it really starts
very simply with what are the community challenges that are creating barriers for our kids, for our families, for our neighborhoods. And what Maddie Rhodes has tried to do is to break down those barriers. And so we're trying to keep families healthy, safe. I was gonna say that you guys do a lot of things with education, educating about health and all those type of things. Yeah, just as you opened up your this session about the importance of people receiving their COVID vaccination, just over the last I'd say 4 or 5 months, we have facilitated 1,000 COVID vaccinations. So we felt it was very important within the Latino community that there needed to be an organization that educated the community not only about the importance of the vaccination, but making it accessible. I think, as we know, certainly people can go to a Walgreens, a CVS, they can go to a Price. Right now, they have it everywhere. They're pretty much begging you, and they even reward you. I'm like, I think I got my shot too early, but I was scared for my life, so I went and got it as soon as it was available. Now I see chief tickets, I see basket of food if you get the vaccine. How easy can that be? Yeah, and for a lot of our community, they want, first of all, the decision to take the COVID vaccination is a very important decision. It is. And for some, is very scary. And so what we try to do in making the COVID vaccination available in the community is to ease that concern by providing them with access in a neighborhood where they live. So they don't have to drive to a foreign community or to go into a store where somebody may confront them and speak English. Instead, they come to Maddie Rhodes y nosotros hablan la lengua, mismo color. Cuando ellos entran, nosotros decimos bienvenidos al centro de Maddie Rhodes. Tenemos pan dulce, tenemos comida. I would definitely want to go there. Yeah, so we try to make it a very comfortable and engaging place for them to get vaccinated. Now let's talk about the other benefits that you guys have in there, because this is just a tiny thing that you guys are doing. There is much more. Absolutely. In the health side, it says here, you also said your MRC, you had been providing access to mental health. Correct. So probably for over 40 years, we have been providing counseling services in Spanish. Terapia es muy importante para mí personalmente. Mi mamá tenía una historia de depresión, anxiety, y cuando yo era niño, no tenemos aquí en la ciudad muchos lugares donde ella podía ir a recibir consejo en español. Y el centro de Maddie Rhodes, por mí, es muy importante porque tenemos familias que vinieron de otros países. Y hay muchos problemas para venir de su país a los Estados Unidos. Bueno, es que es trauma, más que todo cuando vienen los niños con las familias. Yo llegué a este país 16 años, pero yo llegué solo, pero la cosa es que hay niños que llegan chiquititos y tienen que entrar al sistema de escuelas y todo eso, no hablan el idioma y los niños empiezan a hacer bullying y empieza a desarrollar otros tipos de pensar en la cabeza de esos niños. Sí. Y es muy importante ofrecer el terapia en la lengua que ellos entiendan. También es muy importante para los que están ofreciendo la terapia para entender la cultura de nuestra gente, porque es una cosa, it's very personal, and it takes a lot of courage at times to pick up the phone and call somebody and say, I need help. And I'm sorry, but
you know, I work with so many people in the community, and more, because of what I do business counseling, right? Mentoring is what I call it, advisor. But people call me for that too. And they ask me, where can I go? Yeah. Do you know a place? ¿Usted conoce un lugar donde puedo ir que alguien me dé ayuda para mis problemas de ansiedad, de estrés? Porque algunos de usted mira mucha gente trabajando muy bonito, pero atrás, adentro de la cabeza, andan de muerte. Yeah. Y entonces ellos no saben dónde ir. Y los doctores que yo conozco, todos quieren que usted les pague mucho dinero y tienen que tener un seguro médico. Yeah. Pero en esta área a lo mejor no necesitan ustedes eso. No, we're very fortunate that we receive money from Jackson County, Missouri to make these services available at a very minimal to no cost. So Fantastic. if individuals based upon what they make can pay, it's as small as $15 for a 1-hour session. Una sesión de esa vale $175 por hora. Yeah. Le digo porque yo he tratado con tanta gente y ellos me han dicho cuánto vale, cuánto les... Todo. Y no es una vez, sino que son... Yeah. Y por bastante gente nosotros ofrecemos el servicio gratis. And so it is very important, as you said, I mean, the trauma that one experiences, and then you get to a new country and you have all these different things that are coming at you. How do you manage everything? Now, I hope, espero que todos ustedes pongan atención a la entrevista que estamos haciendo con el señor Jan Fierro, el presidente, CEO de Mary Roads. Y él nos está hablando de todos los recursos que usted tiene disponibles en la comunidad por medio de Mary Road. Son gratis, la mayor parte de ellos gratis. Tiene la vacuna del COVID-19, ya me habló de eso, me habló del sistema de salud, incluyendo donde dan terapias, si usted tiene problemas de ansiedad, estrés y todo eso, puede ir con ellos y a lo mejor ellos le pueden ayudar a usted también. Y no necesita estarme mostrando tantos documentos para que ellos trabajen con usted. ¿Okay? Vamos a hablar ahora, señor Jan Fierro, de Heritage Month in Kansas City, Mary Road. How are you guys looking at this? Well, you know, here in Kansas City, you know, the Hispanic Heritage Committee has been recognizing this month-long tradition for probably over 40 years. And just this past weekend, both you and I were at Fiesta Hispana, which was at Barney Alice Plaza, and just a very well organized event with various entertainment. I mean, while most of the Latinos that live here in Kansas City are Mexicanos, we have a very diverse population of Colombianos, Puerto Ricanos, Cubanos, etc. And that's great. I mean, you know, people need to understand that we're just not a monolithic, you know, population, that we have so much beautiful diversity in our art and culture and comida. That's right. Somebody was even mentioning how you can get so many different types of tamales from different types of countries. But si me pregunta, yo soy de Honduras. Los tamales de Honduras son completamente distintos al mexicano y igual comparados a los de Venezuela, Puerto Rico es otra historia. So, sí, tiene razón. Sí. Y yo creo que en este mes es cuando todos salimos y a mostrar, mira, el mío es mejor que el tuyo. Sí. Y queremos probar toda la comida. Entonces, después de ese mes, necesito correr y dejar esas pesas que... por toda ¿Algo en especial que ustedes están haciendo a Mary Road para estos meses, esta temporada? Sí, el primer viernes de octubre, de octubre, vamos a tener un art exhibition sobre el Día de los Muertos. Entonces, queremos invitar a todos que viven aquí en Kansas City, que van a visitar ese tiempo en nuestra ciudad, para ir al Centro de Arte de Mary Roads, que estamos en el West Side, y vamos a tener altars que están hechos por las familias para recordar de sus hermanos, padres, amigos que ya no están con nosotros. Y afuera vamos a tener música y comida y también artes y crafts.
Perfecto. Bueno, ya saben ustedes, quedaron invitados. Aquí el señor Jan Fierro nos invita a Mary Road, su estudio de arte, donde él va a tener el primer viernes de octubre, para que usted venga a visitarlo. Va a haber música, comida, disfraces, y también van a haber altares donde usted puede ir y ayudar a ser parte de eso, o simplemente disfrutar el buen ambiente. El primer viernes de octubre, pónganlo en su lista para que pase una tarde feliz con ellos aquí en Mary Road. Y el evento es gratis. Ni hablar, entonces vamos todos de fiesta. Excelente, muy buen trabajo. Hablamos de eso. Safety. Safety is something that Mary Road, takes very serious. What are some of the things you look at safety and things that Mary Road does? Well, absolutely. We are located, one of the neighborhoods that Mattie Road Center is located here in Kansas City is the historic Northeast. And there has been a history of violent crime, murder. And then when you think of our city, Kansas City, Missouri, it's sad to know that probably over the last 3 years, we've averaged more than 130 plus murders per year. In Latino community? No, the overall community. Okay. Not yeah. So no, but I would say of that 130 plus per year, I would say maybe at least a handful, 5 plus, have been Latinos who have been murdered. But as a city, we all travel downtown to the plaza, to Crown Center. We're mobile, and so murders and violence affects all of us. And in particular, in the Northeast community, we are working with the various neighborhood associations to help them organize, to help them access resources, all in an effort to maintain a safe community. And that may mean us bringing the Kansas City, Missouri Police Department to a community meeting. It may be us donating money or resources to do a block watch party. But more than anything, we're just trying to make sure that neighborhoods know we are their neighbor. And we want to do whatever we can to help with maintaining a safe community. So if that's working with some of those young people that maybe aren't going to school or getting in a little bit of a trouble, we then have resources to go out and work with those families to find out what's going on. And so you, with the resources you provide, I see here, I was reading on this, that you have art centers, the soccer, recreational, and academies and all that stuff. Correct. I think, all of us as parents and as we were once kids, whenever we're not in school, there's a tendency that if you don't have a positive outlet, you can get into trouble. Yes. And so for us, we're all about making sure that we provide a variety of positive activities out of school. So during the summertime, we have summer camps. We're playing soccer at Bud Park. We're having art programs available for kids and families. We're taking kids on field trips, and even during the summer, we had activities on Friday nights. So we'd have music for some of the teenagers, activities, food. It's so important, for a lot of our kids with everything that's been happening with COVID. We've had families who have lost jobs, had a reduction in hours, lost pay, and we don't want any kids or any family to go hungry. That is fantastic. That is, usted en la comunidad, si usted escuchando al señor Jan Fierro, todas las cosas que usted tiene disponibles para su familia. Así es que no se sienta solo, no está solo, tiene a Mary Road para que lo acompañe, y búsquenlos en la internet, en Facebook o cualquier cosa para que se comunique con ellos y haga una cita y visite sus facilidades, sus edificios. Y Carlos, si puedo decir también, nosotros sabemos que el trabajo de nosotros necesitamos a trabajar con todos. Y un ejemplo donde nosotros estamos ayudando a ofrecer comida, para más de un año estamos comprando comida con El Torito.
está in Kansas. So over the last year, we have probably spent over at least $30,000 in purchasing food from El Torito to provide to families every week. Y cada semana damos carne de res, pollo, leche, huevos, pan, sopitas. Es cada semana por 25 familias que vienen al centro de Mattie Rhodes y es comida que compramos con El Torito y ellos están trabajando con nosotros ofreciendo un precio que nosotros podemos pagar. Sí, perfecto. Yeah. Y aquí rapidito, que nos está terminando el tiempo. Emergency funds. I see that you, miro que también ustedes trabajan con la gente hasta ayudándole en rentas. Sí, we have 3 different contracts through the state of Missouri and with the federal government and locally that over the last 14 months, we have probably paid over $300,000 in rent and utilities. And we're doing this for families here in Jackson County, Missouri, as well as Clay County, Missouri. So Mattie Rhodes now has an office north of the river. And, you know, going back to COVID, there are a lot of families who've had to struggle with, okay, do I pay the rent this month and maybe I don't pay the utility bill. Next month I buy food and I give half of my rent. We have money available to help. It is definitely a very difficult conversation. Because of our time now, I want you to, if you take a couple minutes to tell me about the new building that you are building. What's the purpose? Sure. Well, I'm very excited. We are constructing a brand new cultural arts center in Kansas City, Missouri's West Side neighborhood. So for those of you that are local who know where Primitivo Garcia School is, right across the street, we're building a brand new cultural arts center that the exterior will be completed in the next 2 months. It'll be a cultural center to continue celebrating the Latino culture through art. So we have annually put on a Dia de los Muertos exhibition that will be much bigger. We have had a show honoring the Chicano movement and the contributions that our leaders have made towards education, public safety, etc. And we're looking for some new shows. I go back to the fact that our local Latino community is so diverse. I know my good friend Sean Delgado, he's the head of the Colombian Association. Yeah. There's over 5,000 Colombianos here. Yeah. We want to partner with them to host some sort of art exhibition at this building. Bring their music. And their music and their food. And the building will be available for the community for weddings, quinceañeras, and other celebrations. That is excellent. Yeah. Very, very nice. I'd like to take a minute and leave us a message. You know, I just, want to say to the viewers, each and every one of us are passionate about advancing nuestra comunidad. Whether you volunteer at church, at your school, your kid's school, or you're coaching or whatever, we're all important. Yeah. And when you put us together, we are a force to be reckoned with. And so my message is, thank you, gracias. Para todos que están haciendo cosas en la comunidad para hacer cosas más bien. And Carlos, gracias a usted por todo que tú haces y a tenerme aquí a hablar sobre del centro de Mattie Rhodes. Para mí esto es un honor y para Exxon Films y Televida es un honor que usted esté con nosotros. Teníamos planeando esto hace muchos días y no nos da. Por fin se lo dio. Yo le agradezco mucho su tiempo, tomar su tiempo. Sé que está muy ocupado y se tomó el tiempo para venir a hablar con nosotros aquí. Y ustedes en casita, espero que hayan tomado notas. John Fierro es mi invitado, el presidente de Mattie Rhodes. Mattie Rhodes tiene 127 años de existencia y es una organización para la comunidad. Y es para usted, ya sea que usted quiera ser voluntario adentro de Mattie Rhodes o que usted necesita ayuda de ellos. Ellos necesitan las dos cosas. Clientes
o voluntarios. O donaciones también, si tiene por ahí algo que quiera donar para Mary Road. Bueno, ya saben, yo agradezco siempre la oportunidad de ustedes por estar conmigo, ver nuestros videos, nuestros programas. Espero que lo compartan con sus amigos, sus familias, para que sigan agarrando información por medio de este programa. No se olvide la vacuna COVID-19. Yo insisto en eso porque es tan importante que nos mantengamos en buena salud para que así su restaurante, todas sus tiendas se mantengan abiertas y no nos cierren nuestros negocios, para que sigamos trabajando, creciendo y ganando mucho dinero. Bueno, está escuchando a Carlos Vides con mentes innovadoras aquí por Televida y usted tenga una feliz semana. Nos vemos pronto.